Buenos días, bienvenidos a este acto de presentación del libro Usos medicinales del cannabis, ¿qué sabemos de sus propiedades curativas? Antes de comenzar con el protocolo del acto, permítame que les presente a mis compañeros de mesa. Inmediatamente a mi derecha, el decano de la facultad, el profesor Javier Arias Díaz, al que agradezco sinceramente que nos haya abierto de nuevo sus puertas para realizar un acto como este. Muchas gracias, decano, por ser tan magnífico anfitrión. Inmediatamente a su derecha, el profesor José Antonio Ramos Atance, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Hola, José Antonio, buenos días. Inmediatamente a mi izquierda, la profesora Araceli Manjón Cabeza Olmeda, profesora titular de Derecho Penal y secretaria general de esta universidad. Gracias, Araceli, por estar aquí. Si no están ellos, no. Y en el extremo izquierdo, y por último y no menos importante, el profesor Manuel Guzmán Pastor, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, y yo soy Joaquín Goyache, actualmente rector de la Universidad Complutense. Les doy la bienvenida, agradezco que vengan a este acto, en esta magnífica sala, que cuando está descorrido es más bonito todavía. Y vamos a comenzar con estas intervenciones por parte de los miembros de la mesa. Tiene la palabra el decano de la facultad. Muchas gracias, señor rector. Por mi parte, encantado de participar en este acto, dar la bienvenida a la Facultad de Medicina a todos vosotros. El señor rector dice que me agradece el acoger aquí este acto y yo, por supuesto, es su casa y además creo que es un orgullo para mí en concreto participar en este acto porque va en la línea de una cosa que he repetido muchas veces. Estamos en un entorno en el cual estamos inundados de información. Información contradictoria, información poco fiable, información que confunde a quien accede a ella y que está demasiado fácil de acceder a ella, con lo cual la confusión aumenta. Creo que es una obligación de las instituciones académicas, sobre todo de instituciones académicas con el prestigio de la Complutense, el contribuir a marcar la referencia, a decir, esto es lo que hay, esto es lo que se conoce de un tema y con el respaldo de la fiabilidad que ofrece la Universidad Complutense. Cada vez más el público en general, en mi opinión, se da cuenta de que casi ninguna de las fuentes que tienen más accesibles es fiable y está a la búsqueda de fuentes fiables. Y no se me ocurre mejor referencia en ese sentido que una institución académica como la Universidad Complutense. Además, se trata de un libro que, bueno, yo he tenido oportunidad de leer algunos aspectos y me parece magnífico. Está enfocado desde un punto de vista multidisciplinar y además, bueno, tal como decía Aristóteles, no basta con mostrar la verdad, sino que hay que también mostrar las causas de la falsedad y efectivamente está argumentado desde un punto de vista académico y científico. Y eso me parece muy importante. Y bueno, también decía Cicerón que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y por eso quería finalizar agradeciendo a los autores haber roto ese silencio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decano. Tiene la palabra el profesor José Antonio Ramos Atance. Bien, entonces, más que nada, la idea que se nos ocurrió al Instituto de Investigación Complutense en Neuroquímica, llevamos muchos años trabajando en el campo de la investigación del sistema endocannabinoide. Algunos de nosotros contribuimos a su introducción en España y al descubrimiento de una serie de características de él, su aplicación al estudio de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, ese conocimiento, como bien ha dicho el señor decano de Medicina, hay que exportarlo hacia el público, dado la complejidad que también él ha dicho en cuanto a la información existente y a veces las falsas interpretaciones de esa información cuando no se usa de una manera adecuada o lo se hace por gente que no está preparada al respecto. Bajo ese punto de vista, si nosotros tenemos unos conocimientos en investigación sobre el tema, o los trabajos que hemos realizado de campo en los aspectos médicos, el sacar un libro que sirviera como información de cuál es el estado actual de la investigación sobre ese tema, de las aplicaciones médicas y de los procesos negativos que puede tener a veces el uso no controlado, el uso no regulado a través de los expertos en el tema, en este caso los médicos correspondientes, puede ser negativo para una persona que abandona el tratamiento normal por pasar a este tipo de tratamientos, por ejemplo con los aceites de cannabis, y entonces pierde
el tratamiento adecuado y cuando vuelve al tratamiento a lo mejor está en una fase ya terminal. Todo eso es lo que tratamos de explicar en una etapa inicial. Estamos dispuestos a seguir haciéndolo y mejorar nuestras fuentes de aplicación, de difusión, etcétera, etcétera, pero esto sea un estadio inicial de información en el cual vemos cuál es la realidad actual de una serie de aspectos que ahora comentaré brevemente y qué información damos, por un lado, a las personas, es decir, a las personas que están interesadas en el tema, a los pacientes, que como decíamos en la introducción, el libro está dedicado a todos los pacientes que están buscando una solución a sus problemas, con la esperanza de que este libro puede ayudarles a encontrarla. Por ahora, un apoyo débil todavía porque no sabe mucho, pero esperamos se vaya fortaleciendo con conocimientos que vayamos adquiriendo en el futuro. Y luego, en segundo lugar, y también es muy importante, no solo a los pacientes, sino a los médicos. Es decir, en España, algunos médicos que con buena voluntad tratan de, ante la petición de alguno de sus pacientes, de realizar un tratamiento con aplicación de cannabinoides o compuestos refinados con el sistema endocannabinoide, no tienen conocimientos adecuados sobre el tema. En consecuencia, lo que también tenemos que hacer desde esta institución, una facultad de medicina, desde esta universidad, la Universidad Complutense, es intentar ir organizando cursos, reuniones, difusión de documentos, difusión de información, igual que, por ejemplo, se hace en Canadá, en Israel o en otros sitios, para informar adecuadamente a los profesionales de la sanidad que debían de implicarse cada vez más en estos aspectos y, por lo tanto, dar una mayor información a sus pacientes y adecuar el tratamiento de dicha actuación. Entonces, con respecto a esto, no quiero hablar mucho sobre el tema porque lo tenéis en el libro, si queréis leerlo a continuación. Hay un dato que me llamó la atención, que, por ejemplo, viene reflejado en el libro, en Italia están estudiando una ley en la cual apuestan por promover estudios preclínicos, clínicos, observacionales y epidemiológicos e introducir en los estudios universitarios materias de técnica farmacéutica de los derivados del cannabis y en los institutos de investigación lo referente a las variables vegetales. Es decir, de alguna manera, adquirir el compromiso de toda la información de la que disponemos. Como os decía al principio, participamos en el descubrimiento del sistema endocannabinoide, participamos en muchas de las enfermedades, por ejemplo, Manolo lo dirá después, ¿no? Hemos contribuido a muchas de ellas. Luego, entonces, toda esa información, nos da una capacidad para intentar formar a unos profesionales para que apoyen lo más rápido posible, lo mejor posible, la aplicación de estos medicamentos. Entonces, estas serían las ideas generales sobre el tema que quería comentaros. Y entonces, este es el motivo que nos llevó a elaborar un libro, no solo con los miembros del instituto que estamos especializados en este tema, sino con otros miembros que en España trabajan en el tema y que todos han surgido en nuestros grupos de investigación o han colaborado con nosotros desde el principio, para que grandes expertos mundiales en el tema, especializados en estas enfermedades, dieran su información, como podréis ver si leéis el libro, del estado actual del tema. Entonces, lo dividimos en dos partes. Una primera, en la que la introducción habla de los efectos terapéuticos, el conocimiento actual de efectos terapéuticos, luego las preparaciones procedentes del cannabis que están utilizando en el momento actual, pros y contras, y luego la regulación del uso medicinal del cannabis, qué se sabe a nivel mundial, qué podría servirnos para la regulación en España. Y finalmente, el último capítulo sería Quo vadis cannabis, es decir, hacia dónde va la investigación, los experimentos a realizar y qué expectativas podremos encontrarnos y hacia dónde tenemos que dirigir esa investigación. Y luego, en medio, la segunda parte serían las aplicaciones en enfermedades neurodegenerativas, oncología, medicina pediátrica, tratamiento del dolor y trastornos mentales, los grupos en los cuales más datos disponemos actualmente, más información hemos aportado los grupos españoles y principalmente de la Universidad Complutense para su estudio. Entonces, esta es la idea de la presentación del libro, este es nuestro interés y prometemos de aquí a 2 o 3 años volver a atacar de nuevo, igual que hemos hecho hace 3 años, hace 7 y hace 12 años, con el nuevo libro que muestre lo que aparece en ese momento y qué utilidad podría tener para los demás. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Tiene la palabra el profesor Manuel Guzmán Pastor. Buenos días. Bueno, como muy probablemente sepáis, el cannabis es una de las primeras plantas que utilizó la humanidad con fines medicinales. Sus usos datan al menos de hace 6 milenios. De esta manera, el cannabis ha permanecido, y sus preparados, ha permanecido en la farmacopea de numerosas civilizaciones, naciones, estados, hasta llegarse a los años 1930, cuando, en el contexto, que hablará luego Araceli, de lo que se ha venido a llamar la guerra contra las drogas, yo me diría la guerra contra algunas drogas, empezó a fiscalizarse y a restringirse su uso. Esto culminó en los años 60 del siglo pasado con la inclusión en la lista más restrictiva que tienen Naciones Unidas para la utilización terapéutica de distintos tipos de sustancias.
Bien, por suerte en los años 60 no solo tuvo lugar este efecto, este evento, digamos, negativo para la investigación sobre cannabinoides, sino que en el otro lado de la balanza empezó el estudio científico serio, moderno, sobre esta planta. Se empezaron a caracterizar sus principios activos, se empezó a determinar su farmacología en nuestro organismo, empezaron a surgir los primeros medicamentos basados en cannabinoides, se empezó a conocer su mecanismo molecular de acción a través de, como ha comentado José Antonio, el sistema endocannabinoide, etc. Es decir, la historia del cannabis medicinal durante los últimos 60 años aproximadamente, la historia moderna, digamos, de la investigación sobre el cannabis, ha sido, desde mi punto de vista, un balance, un pulso, resultado de estas dos fuerzas antagónicas, estas fuerzas, digamos, que han actuado como un yin-yang. Una fuerza que ha restringido la investigación sobre el cannabis, que ha sido la prohibición, y una fuerza que ha empujado la investigación sobre el cannabis, que ha sido el proceso de conocimiento científico acerca del funcionamiento. Y esto nos lleva hoy en día a una situación en la cual conocemos bastante bien los mecanismos de acción del principal componente activo del cannabis, el tetrahidrocannabinol. Conocemos de forma bastante más tibia el mecanismo de acción del segundo cannabinoide más importante en el cannabis, el cannabidiol, pero ya disponemos de medicamentos aprobados por la FDA y por la EMA para el tratamiento de distintas indicaciones y se han implementado en muy distintos países del mundo programas de dispensación de cannabis medicinal para paliar los síntomas asociados a enfermedades crónicas devastadoras, sobre todo en los terrenos de la neurología y la oncología. Eso es esencialmente lo que sabemos hoy en día, pero como ha comentado José Antonio, hay muchas cosas que sabemos y ya podemos aproximarnos a los pacientes a través de ellas, pero también hay muchas cosas que no sabemos. Y mi parte en este libro, aparte de coordinar con José Antonio los esfuerzos editoriales generales, ha sido, digamos, destacar estos aspectos que hoy en día no conocemos, que sería deseable conocer en los próximos años y que voy a reflexionar sobre ellos simplemente en unos minutos en mi ponencia. Bien, desde el punto de vista puramente biológico, muchas veces tenemos, aunque sea de forma intuitiva, una aproximación, digamos, muy antropocéntrica a la vida, lógico. Somos miembros de la especie Homo sapiens. Pero Homo sapiens no es la única especie que habita en el planeta Tierra. Homo sapiens es una de las 7.000 especies de mamíferos aproximadamente que estamos hoy en día sobre la Tierra, acompañados por aproximadamente 60.000 especies más de otros vertebrados y quizá hasta 3 millones de especies de invertebrados. Y este sistema endocannabinoide, que es el blanco de acción de los principios activos de la planta, no solo existe en nuestro organismo. Al menos en todos los vertebrados analizados hasta ahora y en algunos invertebrados que tienen un desarrollo embrionario similar al nuestro, por ejemplo los erizos de mar y las estrellas de mar, existe perfectamente conservado este sistema. De manera que estudios moleculares de datación genética nos dicen que este sistema ha permanecido en la Tierra durante los últimos 600 millones de años a lo largo de la evolución. Es un sistema, por tanto, muy importante desde el punto de vista biológico para coordinar un gran número de procesos que son cruciales para nuestra supervivencia. Ahora bien, ¿el sistema cannabinoide es absolutamente crucial para la vida? Parece que no. Hemos conseguido en el laboratorio distintos animales, ratones, gusanos, peces, anfibios, que carecen de este sistema cannabinoide. Y esos animales viven, pueden sobrevivir. Ahora bien, esos animales viven peor, viven más alterados y sobre todo tienen una capacidad de adaptación a desbalances en su homeostasis muy, muy afectada. Es decir, el sistema cannabinoide parece no ser esencial para la supervivencia de los animales, pero sí parece esencial para que los animales vivamos bien. En ese sentido, en muchas enfermedades se han detectado ya alteraciones en la funcionalidad del sistema cannabinoide. Sobre todo en enfermedades crónicas se observa que este sistema pasa a ser hipofuncional, existen deficiencias en su funcionamiento. Por ejemplo, en fibromialgia, en trastorno de estrés postraumático, en algunas demencias como Alzheimer, en las migrañas crónicas, en la depresión severa, está bien descrito que el sistema no funciona bien. Ahora bien, todavía no sabemos si esa hipofunción del sistema es causa de la enfermedad o es consecuencia de la enfermedad, o simplemente un epifenómeno que transcurre de forma paralela a la enfermedad sin que sepamos si tiene algún efecto en la progresión o fisiopatología de la enfermedad. Es decir, tenemos muchos datos descriptivos, pero todavía no conocemos ninguna, por decirlo así, cannabipatía en la cual la causa primaria de una enfermedad sea una disfunción en el sistema cannabinoide y, por tanto, tampoco tenemos ninguna enfermedad en la que los cannabinoides sean tratamiento de primera línea
para evitar la progresión de dicha enfermedad. Esperamos que surja en el futuro y eso sería un enorme avance para el campo, pero hoy en día todavía no lo conocemos. Bien, en términos farmacológicos, uno de los grandes, yo creo, fallos o una de las grandes desilusiones en la investigación sobre este sistema ha sido que, a pesar de los ingentes esfuerzos que se ha hecho en intentar obtener derivados sintéticos, derivados de laboratorio, más eficaces y más seguros que los cannabinoides de la planta, no hemos conseguido nada, prácticamente nada. Durante los últimos 40 años se ha hecho muchísima química médica alrededor del sistema cannabinoide. Tenemos muy buenas herramientas para trabajar con células, para trabajar con animales de experimentación, pero prácticamente nada ha llegado a la clínica. No hemos sido capaces de mejorar las propiedades farmacológicas de los compuestos de la planta. Con lo cual, hoy en día nos tenemos que contentar, por decirlo así, con los compuestos de la planta, que funcionan muy bien en algunos pacientes, pero ojalá en el futuro consigamos mejorar también sus propiedades. Y en relación a los compuestos de la planta, obviamente el cannabis, como cualquier otra planta, es una entidad química muy compleja. No solo existen los dos principales cannabinoides, el tetraidrocannabinol y el cannabidiol, sino que existen muchos más cannabinoides, existen terpenos, existen flavonoides, etc. Y desde hace tiempo hay muchos enfermos que afirman que toleran mejor o que tienen más eficacia los preparados crudos de la planta, donde existe una mezcla muy compleja de compuestos, que los compuestos puros o las mezclas de compuestos puros. Bien, este efecto de funcionamiento conjunto de los distintos cannabinoides y otros componentes de la planta se ha denominado efecto séquito, un efecto por el cual cannabinoides que están en concentraciones pequeñas, o terpenos, flavonoides, etcétera, podrían de alguna manera fomentar la eficacia y mejorar la tolerabilidad de las preparaciones de cannabis. Bien, aunque existe mucha habladuría y mucha evidencia anecdótica sobre este efecto séquito, y existe también alguna evidencia preclínica en algunos modelos de enfermedad, todavía hoy en día no sabemos si realmente los preparados crudos de la planta, como se dispensan en los programas de dispensación de cannabis medicinal, son mejores o no lo son que los compuestos puros, que son los que componen los medicamentos que hoy en día tenemos aprobados por la FDA, por la EMA, etc. Y este es un campo muy activo de investigación, muy complicado desde el punto de vista farmacológico por todas las interacciones que existen entre los compuestos, pero que desde luego, si consiguiéramos resolverlo, en el futuro no muy lejano podríamos tener una aproximación mucho más optimizada hacia los pacientes. En suma, hoy en día sabemos bastante sobre los cannabinoides y el sistema endocannabinoide, suficiente como para ya aproximarnos al tratamiento de pacientes en muy distintos tipos de dolencia. Pero también hay muchos aspectos que todavía no conocemos en este sistema tan complejo de comunicación entre nuestras células y sería desde luego deseable avanzar en este sentido para poder mejorar el tratamiento de nuestros pacientes en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guzmán. Tiene la palabra la profesora Manjón Cabeza. Muchas gracias, rector, en primer lugar por estar aquí con nosotros. Para nosotros el respaldo de la institución era fundamental porque la verdad es que hasta ahora hemos sido un poco un grupo libre, por decirlo de alguna manera, una banda ocasional en realidad. Al decano muchísimo agradecimiento, no solo por darnos cobijo. Es evidente que teníamos mucho interés que este acto se celebrase precisamente en la Facultad de Medicina y no en cualquiera otra, pero sobre todo también muchas gracias por las palabras que ha tenido, que enmarcan el proyecto en el que queremos trabajar. Por supuesto, también muchas gracias a los que habéis venido, a la representación de primera línea que tenemos de vicerrectores, decanos, director de Madrid+D, subdirector de la ANECA. Es decir, la verdad es que estamos abrumados y muy agradecidos, y a todos los compañeros, alumnos que habéis venido. Yo también tengo que agradecer, y en público creo que no lo he hecho nunca, el que, viniendo como vengo de la rama de las ciencias sociales, pues el grupo de compañeros de Ciencias de la Salud y de Ciencias me haya admitido como parte de este proyecto. No es muy usual, pero bueno, lo cierto es que yo en 2013 en un determinado momento vi que mis investigaciones quedaban sin fundamentación si no explicaba por qué yo pretendía la legalización de todas las drogas, no solo del cannabis medicinal, y en ese momento decidí que necesitaba un bioquímico en mi vida y fui a buscar a Manolo. Y bueno, allí empezó una relación que la hemos ido
cultivando, somos ya muchos más en el grupo. Este no es el primer acto que tenemos, ni el primer resultado, digamos, de transferencia o de divulgación en el que nos embarcamos. Ha habido otros antes y para el 5 de marzo ya tenemos otro ya previsto, un congreso internacional sobre cannabis medicinal. En lo que a mí me toca por mis conocimientos sobre el cannabis medicinal, lo primero que tengo que poner de manifiesto es que el cannabis medicinal se quedó atrapado en un sistema de prohibición internacional de drogas, en principio para uso recreativo, que no tenía que haber alcanzado al cannabis medicinal ni a ninguna otra sustancia utilizada o utilizable con finalidad terapéutica o con finalidad médica, pero lo cierto es que ocurrió así. Por otro lado, la planta del cannabis ha estado demonizada desde finales del siglo XIX, fundamentalmente por razones económicas y por razones racistas, verdaderamente racistas, y todavía existe una especie de estigma sobre la planta del cannabis, sobre sus verdaderos usos, sus verdaderas consecuencias, sus efectos, y no hemos salido todavía de ello. Bien, es verdad que las cosas están empezando a cambiar. Están empezando a cambiar a pesar de que partimos de un contrasentido que en Naciones Unidas, que es el organismo que fiscaliza todas las sustancias que vulgarmente se denominan drogas, en Naciones Unidas se evidencian dos voces perfectamente contradictorias. Por un lado, la voz de la Organización Mundial de la Salud, que establece determinadas características para el cannabis, y por otro lado la voz de la Comisión de Estupefacientes, el órgano político, digamos, en materia de drogas, que niega las afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud, y eso es lo que explica que a pesar de que las convenciones de Naciones Unidas establecen con claridad que la finalidad primordial es controlar el consumo, digamos, abusivo de drogas, pero a la vez facilitar el uso médico de las mismas, a pesar de eso, después el cannabis ha sido clasificado como una sustancia que no tiene ningún efecto terapéutico, como una sustancia de probable abuso y como una sustancia muy peligrosa. Y la evidencia científica nos dice que esas tres afirmaciones son falsas. Son falsas. La Organización Mundial de la Salud muy recientemente ya lo ha puesto de manifiesto y si me da tiempo explico ahora por qué. Pero este contrasentido que se vive en Naciones Unidas de que el organismo encargado de la salud dice una cosa y el organismo político dice otra, no solo se ha evidenciado en materia de cannabis medicinal, sino también en relación a otras sustancias. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, como saben, tiene una lista de los llamados medicamentos esenciales, es decir, aquellos que son imprescindibles para mantener determinados niveles de salud pública. En esa lista de medicamentos esenciales hay dos sustancias, la ergometrina y el fenobarbital, la primera para evitar que las mujeres se desangren en el parto y el fenobarbital para tratar a los epilépticos. Según la OMS, son medicamentos esenciales. Pues bien, si nos vamos al sistema de fiscalización de drogas, tenemos que la ergometrina es un precursor fiscalizado y prohibido, a la vez que es un medicamento esencial, y que el fenobarbital es una droga fiscalizada y prohibida. Y es además un medicamento esencial. Por lo tanto, tenemos un contrasentido. Cierto es que en los últimos años se ha abierto una gran ventana de oportunidad en general para todo el sistema de regulación de drogas, pero muy especialmente para el cannabis medicinal. Esa ventana de oportunidad obedece a 4 motivos fundamentalmente. El primero es que todo el sistema de Naciones Unidas está cuestionado. A partir de 2009 aproximadamente, la inicial alegría prohibicionista empieza a cuestionarse. En un determinado momento hay una importantísima nómina de premios Nobel de varias áreas, premios Nobel de la Paz, de Medicina, de Economía sobre todo, que abogan por acabar con el sistema de prohibición de drogas porque entienden que produce efectos muy negativos y que no ha conseguido ningún efecto positivo. Por otro lado, determinados países reglamentan el uso medicinal del cannabis y son ya muchos, países muy importantes, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Polonia, Alemania, Italia, Reino Unido, es decir, países muy importantes. En tercer lugar, la Organización Mundial de la Salud hace 2 años inició una revisión crítica
sobre la utilidad y los efectos del cannabis medicinal, y el resultado, de forma muy resumida, luego si interesa se puede entrar por detalles en cada una de las sustancias, es que el actual sistema de fiscalización no es correcto, que el cannabis tiene facultades terapéuticas y gran utilidad médica, que hay suficiente evidencia científica ya de ello, a pesar de que en la mayoría de los casos no se ha podido pasar de los estudios preclínicos y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es avanzar en esa vía, y que además los efectos del cannabis no son los que se venían describiendo hasta ahora, es decir, no es una droga de probable abuso y no es una droga que tenga graves efectos en la salud pública, sino más bien muy al contrario. Y el último motivo por el cual tenemos ahora mismo abierta una ventana de oportunidad es que el debate sobre las drogas, y muy en concreto sobre el cannabis, se ha legalizado aproximadamente a partir de 2010. Es decir, la consideración que se hace de las personas, sobre todo en sociedad civil, que militaban sobre la necesidad de cambiar el sistema de fiscalización, esa visión ha cambiado, probablemente porque han entrado, como decía antes, un montón de premios Nobel en el debate, y al legalizarse ese debate, además han aparecido nuevos actores. Cierto es que esos nuevos actores también han aparecido por una razón sencillísima. Se sabe ahora mismo que la oportunidad de mercado, es decir, las posibilidades económicas del cannabis medicinal, son espectaculares. Es decir, es un gran negocio. Es un gran negocio, y eso hace que hayan entrado nuevos actores que naturalmente quieren entrar en un mundo y en un debate que está legalizado, no demonizado. Eso es claro y evidente. Todo esto hace que se haya abierto esta ventana de oportunidad. ¿Qué haría falta en España para reglamentar el cannabis medicinal? En España estamos en una situación incomprensible teniendo en cuenta el contexto dentro del que estamos, de países europeos que han reglamentado todos la dispensación terapéutica del cannabis. Bueno, lo primero que hace falta es un marco internacional que lo permita, y como he dicho antes, los convenios de Naciones Unidas buscan como fin la utilización médica de cualquier sustancia, por lo tanto el marco internacional lo tenemos. ¿Y esto qué quiere decir? Que un sistema de reglamentación del cannabis medicinal no es contrario a las convenciones de Naciones Unidas. Sí el del cannabis recreativo, aunque verdaderamente ya hay muchos países que han vulnerado esa prohibición, pero tratándose de cannabis medicinal no hay contradicción con el sistema de Naciones Unidas. En segundo lugar, hace falta un motivo para reglamentar. El motivo es evidente, el derecho a la salud y la dignidad. Igual que cuando hablamos de cannabis recreativo estamos hablando del derecho a la libertad, de que cada uno consuma lo que quiera, o en algunos países estamos hablando del derecho a que no te mate el crimen organizado, pero cuando hablamos del cannabis medicinal no estamos hablando del derecho a la libertad, sino del derecho a la salud. Y el derecho a la salud se fundamenta en el derecho a la dignidad, por una sencilla razón. Es contrario a la dignidad humana mantener a un individuo en el dolor cuando sabemos que hay una sustancia que puede evitar ese dolor. Por lo tanto, tenemos que residenciarnos en el ámbito de la dignidad. En tercer lugar, hace falta instrumentos jurídicos internos que permitan esa reglamentación. Afortunadamente, nuestra ley del medicamento es lo suficientemente amplia y da todas las respuestas que necesitamos para reglamentar el cannabis medicinal. Medicamento de síntesis, medicamento fitoterapéutico, medicamentos homeopáticos, fórmulas magistrales y preparados medicinales. Es decir, caben todas las posibilidades. Nuestro ordenamiento jurídico, en lo que se refiere, digamos, al derecho farmacéutico, no tendría que ser modificado. Y la cuarta cosa que falta, voluntad política. Eso es lo que nos falta en España. En España, sobre todo en los últimos tiempos, dada la inestabilidad de los gobiernos y dada la inestabilidad de la situación política, pues la verdad es que tenemos la sensación de estar, ¿verdad?, jugando al día de la marmota. Cada vez que conseguimos algo nos disuelven las Cortes, colocamos 2 proposiciones no de ley, estamos tan contentos, disuelven las Cortes, fuera. Empezamos a trabajar en una proposición de ley de reglamentación del cannabis recreativo y del cannabis medicinal. El partido que la preconiza se nos parte por la mitad, expulsan a los que eran nuestros interlocutores. En fin, quiero decir que tenemos esa sensación de que esto ya lo hemos hecho varias veces. De 2013
es que estamos continuamente en lo mismo. Pero bueno, estamos dispuestos, si se llega a formar gobierno, a volver a intentarlo. Termino. El sinsentido de la prohibición, y ya no hablo solo de cannabis medicinal, es que si aplicamos estrictamente lo que la prohibición nos manda, tenemos que llegar a una conclusión que es absurda. Y esa conclusión es que el alcohol es un alimento, que el tabaco es un divertimento, que los barbitúricos son una medicina buena y que el cannabis medicinal es una droga mala. Como esto es absurdo, evidentemente tenemos que cuestionar el sistema. Gracias. Muchísimas gracias, Araceli. Bueno, solo me queda concluir y voy a empezar con la parte más protocolaria. Rector Carrillo, un honor verte aquí. Equipo rectoral, para que se hagan una idea, aquí está representado de lo más granado del equipo que dirige ahora mismo la universidad. Hay vicerrectores, delegados, el señor gerente, vicegerentes, estamos prácticamente todos, ¿eh? Así que eso demuestra la importancia que tiene este acto. Decanos, que los tengo un poco dispersos, pero están por aquí. Gracias por venir. Su director de la NECA, querido Miguel Ángel, director de la Fundación Madrid +D, Federico. Compañeros y compañeras, resto de autoridades académicas, que hay alguna vicedecana, por lo menos que haya detectado. Y estimo por algunas caras jóvenes que también hay estudiantes, o sea que algunas caras exultantemente jóvenes. Así que gracias por estar aquí. Bueno, después de las palabras de los miembros de la mesa que me han precedido, poco tengo que decir, como mucho meter la pata. Pero sí que quisiera resaltar un poco algo con lo que ha terminado Araceli, y es que parece mentira que tengamos que hacer un acto como este donde tengamos que divulgar la necesidad de una regulación de un acceso seguro a este tipo al uso medicinal del cannabis. Y claramente tenemos unas autoridades políticas que están de espaldas a las necesidades de la sociedad y eso, sin duda, es malo. Pero ya yendo a lo positivo de esto es que hay una serie de investigadores en la Complutense y esto demuestra la fortaleza de la Complutense, donde tenemos el ecosistema suficiente, muchas veces de una forma bastante dificultosa, de unir a investigadores de altísimo nivel de diferentes áreas para profundizar en un tema como este, desde diversos aspectos. ¿Qué es lo bueno de la comunidad universitaria complutense? Que tenemos tanto y tan bueno que al final, de forma espontánea, como ha ocurrido en este grupo, de forma espontánea desde 2013, han surgido unas sinergias que permiten avanzar en un tema tan relevante como este. Y este ecosistema solo tiene la Complutense y pocas universidades en el mundo como la Complutense. En este ámbito pues, se han unido investigadores del Instituto de Investigaciones en Neuroquímica y la Cátedra Extraordinaria de Drogas del siglo XXI, es decir, dos áreas, ciencias y sociales, que se complementan y seguramente tendría que haber, ¿por qué no?, trabajando personas, compañeros nuestros de humanidades, filosofía, por ejemplo, o muchos otros aspectos que no voy a tocar. Y además, en este libro participan 3 autores que no son de la Universidad Complutense, lo que demuestra la interdisciplinaridad y lo bien que colaboran las universidades españolas. Y lo más preocupante de esto es que, pese a que los políticos están en contra o mirando hacia otro lado y preocupados de sus problemas y cesando a gente y no llegando a acuerdos, y eso lo padecen la sociedad en general, pero los pacientes que necesitan este uso medicinal, ya la empresa privada está viendo que esto va a ser un negocio. Y claramente se están posicionando. Y no digo que sea malo, pero desde luego los investigadores y los investigadores de la Universidad Complutense, los investigadores y los autores de este libro tienen mucho todavía que opinar y tienen que profundizar y tratar de hacer que el camino que se recorra hasta esta legalización sea rápido y adecuado. Por eso la intención del equipo rectoral, como no podía ser menos, es profundizar y apoyar este tipo de acciones divulgativas, las investigaciones en lo que podamos, y sobre todo la transferencia del conocimiento que es sobre este tema tan importante. Por lo tanto, y por terminar, y antes de pasar a lo que es el visionado de un resumen de ese magnífico documental que se presentó hace ya un tiempo, quiero felicitar a los autores del libro porque desde luego quiero animarles para que sigan divulgando y profundizando en las investigaciones sobre este tema. Gracias a todos ustedes por su asistencia y yo creo que en un momento inmediatamente pasamos a ver el vídeo. Y luego preguntas. Luego vamos a hacer unas preguntas. Yo seguramente me tendré que ir, pero habrá un debate con los autores que yo creo lo más
lo más importante. Muchísimas gracias. Los cannabinoides son una familia de compuestos que, por lo que sabemos hoy en día, solo produce de manera significativa una especie del reino vegetal, que es la que científicamente conocemos como cannabis sativa y que popularmente denominamos cannabis, cáñamo o marihuana. Dentro de todos los sistemas de comunicación química que existen en nuestro organismo en general y en nuestro cerebro en particular, hay uno de ellos que es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide implica la generación por parte, por ejemplo, de algunas neuronas de unos mensajeros químicos que se llaman endocannabinoides. Estos mensajeros químicos son reconocidas por otras neuronas vecinas y eso produce una serie de efectos. Hay dos cannabinoides que son claramente los más relevantes y sobre los que tenemos más conocimiento desde el punto de vista farmacológico. El THC, responsable de la mayoría de las propiedades terapéuticas del cannabis, y el CBD, responsable de algunas otras propiedades terapéuticas. Dentro de las posibles acciones que produce el cannabis en nuestro organismo, algunas tienen relevancia terapéutica y, sobre todo, estas acciones se circunscriben a los campos de la oncología y la neurología. Las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades en las que, por una serie de factores, hay partes de nuestro cerebro que empiezan a morirse las neuronas, las células. El reto principal es encontrar medicinas y ahí es donde creemos que tiene pues, una buena oportunidad el tema de los cannabinoides, porque tienen un valor añadido que las medicinas que hasta ahora se han venido investigando realmente no tienen. Son capaces de sinergizar, es decir, de tratar de controlar no solo uno aislado de los fenómenos que conducen a la muerte neuronal, sino intentar trabajar sobre cualquiera de los elementos. Ahora mismo se está investigando prácticamente en todas las enfermedades neurodegenerativas. Podríamos incluir las que denominamos enfermedades episódicas, por ejemplo el ictus, el trauma cerebral o por ejemplo la lesión medular, pero sobre todo la investigación con cannabinoides se centra en las enfermedades progresivas, las crónicas. La enfermedad de Alzheimer ya se está llegando prácticamente al ensayo clínico. En la enfermedad de Parkinson se trabaja en varias líneas y una de las enfermedades donde ahora mismo más se está investigando es la esclerosis lateral amiotrófica. Las enfermedades inflamatorias intestinales se caracterizan en una inflamación del colon o del intestino delgado y hay muchas variedades de enfermedades. Las más conocidas serían la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son enfermedades que se generan inflamación en la mucosa intestinal y por esta inflamación se pueden dar sangrados, se va muchas veces al baño con sensación de evacuar y genera unos trastornos bastante grandes, sobre todo metabólicos, a nivel de pérdida de peso al paciente. Para estas enfermedades normalmente lo que se utiliza son antiinflamatorios locales y entonces, como es la inflamación la que genera todos los demás síntomas, en principio ayuda. Realmente los cannabinoides diríamos que van a los síntomas. El THC sería muy bueno para paliar un poco el dolor. Tanto el CBD como el THC pueden reducir la inflamación y finalmente el THC actuaría para el tránsito intestinal. Por tanto, una combinación de CBD y THC podría ser interesante para esta enfermedad. Cuando hablas de cannabinoides siempre vas a estar pensando en drogas, vas a estar pensando en efectos secundarios, en efectos psicoactivos y eso hace que mucha gente se aproxime con ciertas reticencias. Lo que intentamos es separar claramente ese uso lúdico de un uso terapéutico, es decir, su efecto como fármaco analgésico útil para el tratamiento de algunos tipos de dolor. El cannabis medicinal abarca un amplio abanico de sustancias y entonces habría que tener especial precaución con los agonistas CB1, es decir, los que pueden tener mayor riesgo de efectos psicoactivos. El objetivo es disminuir los efectos secundarios. Los efectos secundarios de los cannabinoides fundamentalmente tienen que ver con la conciencia, es decir, son medicamentos que generan somnolencia, que generan alteraciones, dificultades para concentrarse, dificultades para hacer tareas complejas, pero incluso algunos pacientes también tienen problemas simplemente por el olor que desprenden. Esto también les señala y marca su vida social. A largo plazo sí que se han relacionado con cuadros de alteraciones psíquicas, de esquizofrenia fundamentalmente, pero esto ha sido casi siempre haciéndolo con vías de administración en forma de abuso. Los efectos psicoactivos que puede tener el cannabis no son exclusivos del cannabis.
muchos de los fármacos que utilizamos también tienen esos efectos. Todos los fármacos tienen efectos secundarios, pero tienen muchas potencialidades terapéuticas que hay que investigar y que hay que desarrollar. Es muy importante establecer un adecuado perfil de indicaciones terapéuticas de estos productos. Es decir, aquí no estamos planteando la legalización de una droga, sino que lo que estamos planteando es cumplir con las convenciones de Naciones Unidas. Y las convenciones lo que quieren garantizar es la utilización médica de cualquier sustancia que tenga valor terapéutico. Por lo tanto, regular el cannabis medicinal cumple el fin principal de las convenciones. Nosotros lo que hemos hecho durante los últimos 15 años es hacer prácticamente el conjunto completo de todos los experimentos que se exigen para poder intentar utilizar una sustancia nueva, un fármaco nuevo en humanos y especialmente en recién nacidos humanos. Y está prácticamente ya todo diseñado para empezar ese ensayo clínico en breve. Yo estoy convencido de que en cuanto los ensayos se puedan empezar mucho antes de lo que se empiezan ahora, los éxitos empezarán a aparecer. Lo que necesitamos es mucha más investigación, mucho más trabajo experimental para buscar esa dosificación adecuada y esa vía de administración adecuada para cada uno de los pacientes. Lo que sí podemos decir es que queda mucho por investigar en cuanto a que son sustancias prometedoras, que muy probablemente tienen una estructura en cuanto a su historia muy parecida a lo que ha sucedido con los opioides. Cuando se empezaron a emplear los opioides para el dolor hace 100 años, lo que sabíamos de ellos era muy poco y lo que teníamos eran unas sustancias muy básicas. Y actualmente lo que tenemos es una línea de investigación con sustancias muy depuradas que permiten emplearlo de una forma muy específica con mucho beneficio para los pacientes. Y esto creo que podríamos hacerlo también con los cannabinoides, empleando las cosas. Y entonces creo que lo fundamental en esto sería dar facilidades para que esta investigación se pueda hacer. Falta todavía un poquito de ganas por parte de todo el mundo para investigar un poquito más a fondo el tema de la farmacología del cannabis y de los cannabinoides. En estos momentos, desgraciadamente, por las trabas con las que nos encontramos, no se ha podido estudiar sobre la enfermedad desde su inicio, sino que estamos trabajando con pacientes que han fallado frente a otros tratamientos, con lo cual es un tratamiento de segunda o tercera elección, lo cual lleva a complicaciones en cuanto a poder comprobar su real eficacia. Bajo ese punto de vista, ya hemos conseguido demostrar su eficacia en una enfermedad, la esclerosis múltiple, a nivel de la espasticidad, y en estos momentos también se ha conseguido ver en ciertas encefalopatías infantiles. Lo que tratamos de demostrar es que estamos obteniendo resultados, que eso lleva su tiempo, pero que si no podemos demostrarlos, si no podemos utilizar los medios adecuados, no podremos llegar a la solución de esos problemas. Una obligación de la ciencia es difundir la información más adecuada, que la gente sepa qué se puede consumir, de qué manera se puede consumir y siempre con un estricto control médico. Gracias. Digo que se puede regular con los mismos procedimientos, pero no es necesario por lo siguiente. El acceso al cannabis recreativo es contrario a las convenciones de Naciones Unidas, eso para empezar. Con lo cual, la primera decisión que habría que tomar ahí es si se está dispuesto a actuar contra las convenciones. Muchos países ya lo están haciendo y esto va a ser un continuo, pero bueno, esa es la primera circunstancia. La segunda, en la medida en que habría que modificar el Código Penal para sacar estos comportamientos del delito de tráfico de drogas, sería imprescindible una ley orgánica, porque el Código Penal es ley orgánica, es decir, mayoría reforzada en el Parlamento. Y en todo caso, toda la reglamentación debería hacerse sobre la idea, como he dicho antes, de que estamos desarrollando el derecho a la libertad. Por contra, el cannabis medicinal, ya he dicho que no es contrario a las convenciones, no se requiere ninguna legislación especial para su regulación, sino una reglamentación que podría perfectamente empezar con un Real Decreto. No hace falta modificar el Código Penal, porque la excepción de uso médico evidentemente supone un caso de autorización,
no habría que regularla. Sí habría que modificar quizás la ley del estupefaciente, pero tampoco eso sería ningún problema. No habría que modificar Código Penal, no habría que ir a ley orgánica y en todo caso la fundamentación sería el derecho a la salud y el derecho a la dignidad, no el derecho a la libertad. En definitiva, se puede hacer regulación separada, bien es verdad que esto ahora mismo es un caballo de batalla porque quienes quieren la reglamentación del recreativo, y no lo digo para confrontarme con ellos, insisto, yo quiero la reglamentación de todas las drogas, no solo del cannabis, pero bueno, reconozco que ahora es el momento del medicinal, pero se pueden separar perfectamente. ¿Que vienen juntas? Bien, de acuerdo. Ley de regulación integral, de acuerdo. Pero la experiencia demuestra que eso no es posible en muchos casos. En Italia, la ley que se preparó hace unos años era una ley de regulación integral del recreativo y del medicinal. En tramitación parlamentaria se dieron cuenta sus promotores que el recreativo era un lastre y que no se iba a poder aprobar la ley, sacaron el recreativo de la ley y luego no hubo ningún problema en reglamentar el medicinal por decreto. De tal manera que probablemente a día de hoy lo más juicioso sea empezar por el medicinal porque no hay ningún obstáculo legal, absolutamente ninguno, y esperar que el recreativo, pues antes o después, también se regule, porque de hecho está normalizado en la sociedad. Buenos días, soy profesora de Ingeniería Química y me gustaría traer al debate un aspecto que es la producción del cannabis en España. Por lo que sé, actualmente no se puede cultivar y extraer el cannabis extractos con un contenido de THC menor del 0,2% por las razones que están hablando de la falta de legislación. Sin embargo, se están aproximando muchísimas empresas canadienses, italianas, suizas, alemanas a España, porque España tiene la climatología adecuada para el cultivo de cannabis, mucho más que en esos países. Entonces yo quería traer al debate este otro aspecto que es el de los países mediterráneos. Nos convertimos en cultivadores, como pasa por ejemplo con el aceite de oliva, pero no en los transformadores, no los que dan el valor añadido, los que realmente consiguen una mejoría en el producto y por tanto en el valor, en la comercialización. Y no sé si en este aspecto, como no he podido leer el libro, no sé si se habla de este aspecto o si pueden aportar datos con respecto a ello. Gracias. Sí, en el libro no viene nada de este aspecto, claro, no podríamos cubrir toda una serie de variables dentro de lo que tratamos de indicar. Lo que sí es importante, lo que tú dices, yo me acuerdo cuando era joven y a partir del 53 acabó el bloqueo y empezamos a vender el famoso aceite de oliva, España lo vendía en bidones para que la mafia italiana, siciliana en Estados Unidos, lo embotellara y lo vendiera incluso como italiano. Entonces, es algo que en España tenemos que conseguir, es decir, hacer la transformación del producto. ¿Qué podríamos conseguir con respecto a eso? Pues, por ejemplo, en medicamentos es más difícil porque por ahora haría falta una inversión muy fuerte y una empresa farmacéutica implicada en el tema. Pero con respecto a los aceites, a lo mejor sí se podría conseguir, en primer lugar, una institución como es la misma Complutense, con el suficiente prestigio legal para hacer los informes de estudiar, porque los investigadores están no solo aquí en la Complutense, sino en toda España, a través de la Sociedad Española de Investigación en Cannabinoides, que en su momento instituimos y que tiene una expansión muy fuerte. Resulta que podríamos ver qué tipos de aceites son mejores, controlar los niveles de componentes, ver los efectos en los modelos de enfermedades animales, de enfermedades que disponemos. Todo eso sí podría ser un reto que, si hay suerte y logramos llevarlo adelante y no viene como siempre famosas peleas tribales, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ser algo muy importante, un reto de la Complutense e incluso de todo el país, ¿no?, de establecer ese tipo de investigación, ese tipo de desarrollo, incluso ese tipo de dar un balance indicando esto es así por tales motivos, y lo que os decía del siguiente libro podemos decir, en tales modelos animales, un compuesto con cannabigerol, por ejemplo, lo sacaron en Valencia, ¿no?, compuesto rico en cannabigerol, pues es interesante en esta enfermedad y puede llevarse al ensayo clínico de estas características. Eso sería lo que como buenos patriotas, que dijo en su momento aquel, ¿no?, podría ser interesante, ¿no?, crear este tipo de valoración, de screening, de desarrollo, de investigación,
con determinados tipos de aceites y luego incluso, por ejemplo, en la investigación de los fármacos. ¿Por qué no también no? Fármacos normales, un cannabigerol llevado luego como compuesto y como medicamento también podría ser interesante, ¿no? Todo eso es el desafío que tendríamos para intentar llevar hacia adelante la segunda fase D. Es como lo veo yo. Espera, te añado. A ver, efectivamente hay una producción con menos del 0,2% de THC, porque eso es lo que hace que cualquier producto final salga de la fiscalización internacional. Se ve, por ejemplo, en cremas, fácilmente. Pero sí es cierto que en España se está plantando para producir producto final con una concentración de THC muchísimo más alta. Y en lo que se lleva razón es que aquí se están dando licencias no solo de investigación, sino de producción, que las plantaciones ya están en marcha, ya están funcionando, que ya están vendidas y están vendidas a Canadá, a Canopy, o a través de las filiales europeas de Canopy. ¿Esto qué quiere decir? Pues es un contrasentido. La agencia está dando licencias para plantar con altos grados de THC, pero no para que los enfermos españoles lo utilicen. Este es el gran contrasentido. O dicho de otra manera, la Agencia del Medicamento está siendo sensible a los intereses comerciales, que me parece muy bien, porque si quien empuja al final es una farmacéutica, pues bienvenido al empuje, pero resulta que los pacientes españoles siguen teniendo que acudir al mercado negro cuando nosotros estamos produciendo un producto de altísima calidad, por supuesto, con un porcentaje de THC muchísimo más alto, pero que se va a vender en Alemania o en Canadá. Entonces, este es el gran contrasentido. Si abrimos la puerta hay que abrirla entera, pero no solo para un actor que es nuevo. Antes lo comentábamos con algunas de las personas que estaban aquí, que el mundo de la academia y de la sociedad civil, que llevamos ya mucho tiempo en cannabis, ahora de repente hemos visto que entra un actor nuevo y que está teniendo más éxito que nosotros, todo se ha dicho, ¿no? Pero bueno, ya si tienen el éxito, que lo tengan completo. No tiene sentido que tengamos pacientes hoy aquí en el mercado negro, y que sin embargo estemos produciendo lo que se va a consumir desde el punto de vista médico en Canadá o en Alemania. Eso no tiene ningún sentido. Sí, bueno, yo solo simplemente recalcar lo que ha comentado Araceli y José Antonio. Totalmente de acuerdo, es un tema súper interesante y muy determinante para el futuro de la industria del cannabis medicinal en nuestro país y también para, obviamente, el beneficio de los pacientes. Existe un tejido que potencialmente sería explotable mucho más coordinadamente y más eficazmente de lo que se está haciendo ahora. Ha habido ya intentos o compañías, hay aquí representantes de compañías biotecnológicas que se han lanzado desde hace tiempo a la piscina, intentar vencer los obstáculos legales para producir preparaciones y compuestos de alta gradación. Y bueno, pues ya sabemos lo que ha pasado últimamente, se han dado las licencias, han empezado a dar licencias, las más amplias, todas de manera muy oscura y de manera muy dirigida, y es realmente una pena, como bien dices, que no se aproveche estas sinergias que podrían existir entre la academia, el sector productivo, el sector agrícola, etcétera, para poder llevar a cabo implementar un tejido empresarial, un tejido productivo que beneficiara a todos, no solo a los pacientes, sino a nuestra sociedad. Hola, buenos días. Yo lo primero era agradeceros la exposición que habéis hecho porque creo que ha sido muy clara y tremendamente ilustrativa. Es decir, que el exceso de información enseguida se ha sintetizado en una información clara y verdaderamente valiosa. Estoy deseando leer el libro y en relación con vuestra exposición y con el libro quería hacer dos preguntas. La primera es cómo se va a dar difusión al libro, qué tenéis pensado para que el libro verdaderamente llegue al máximo de lectores y que todo este esfuerzo que estáis haciendo pues que merezca la pena. Quiero decir que no se quede en un libro estupendo que lee solamente unas cuantas personas. Y la segunda,
quería preguntar específicamente a Araceli, porque la explicación que ha dado sobre las regulaciones del medicinal, el cannabis recreativo, etcétera, y las drogas, quería que, si es posible, explicases por qué consideras que se deberían legalizar todas las drogas. Gracias. De la difusión se va a encargar él, seguro. Que se aprovechan de mí, como ya estoy medio jubilado, que soy emérito, pues se toma más tiempo libre y me mandan a los servicios. No, la difusión es el eterno problema. Es decir, o tú trabajas con una editorial muy grande que compra los espacios en el Corte Inglés en la sección de libros para que aparezca el libro y entonces tal, o si no, las primeras de venta son pues el boca a boca. Entonces, por ese punto de vista, esta presentación que hemos hecho aquí, nos interesaría ofertarla a las asociaciones de pacientes, porque esto les puede dar una información. Tememos que a lo mejor, aunque ya le hemos bajado el índice científico, siga siendo un poco fuerte, pero eso quieren decirnos ellos qué más quieren. Por eso lo hemos supuesto en libros anteriores, que nos pregunten qué interesa y les haremos informes a otro nivel y tal. Es decir, que la difusión sería el boca a boca. Y luego, pues, si conseguimos que alguna televisión nos pone el documental, alguna entrevista en algún periódico, todo eso, la forma de publicitarlo más. Si no, pues el boca a boca, las asociaciones de pacientes y todos vosotros con vuestro entusiasmo, de forma, oye, hay un libro interesante que interesa que compréis para Navidad, que es la próxima campaña que viene ahora. Gracias. Bueno, yo te voy a intentar contestar, aunque la pregunta que me has hecho a mí me dio para escribir un libro en 2012, pero bueno, te intento contestar. ¿Por qué soy partidaria de legalizar todas las drogas? Bueno, primero matizo. Hablamos vulgarmente de legalizar, pero la gente sensata, cuando hablamos de legalizar, de lo que hablamos es de reglamentar. Es decir, no barra libre. Barra libre es lo que hay ahora. Que un chaval de 15 años con 50 euros puede conseguir lo que quiera. Eso es barra libre, lo que hay ahora. Hablamos de reglamentar. La reglamentación, naturalmente, tiene una gran ventaja sobre la prohibición, y es que tú cada sustancia la puedes reglamentar de una manera distinta. A mí no se me ocurriría vender la heroína en un estanco, por ejemplo, pero sí medicalizarla. Es decir, que como ocurría en el siglo XIX, que al heroinómano no le metían en la cárcel, le daban una dosis de heroína controlada. Entonces caen muchas formas de legalizar y evidentemente no todas las sustancias requieren el mismo tipo de legalización. El cannabis recreativo puede tener un régimen que no tiene nada que ver con la heroína o con otras sustancias. ¿Por qué algunos proponemos la reglamentación de todas las drogas? Pues fundamentalmente porque la prohibición ha sido un fracaso monumental. Es decir, la prohibición, que se empieza a gestar a finales del siglo XIX, antes recuerdo que en las farmacias norteamericanas había más de 40.000 panaceas distintas a base de opio, de cannabis o de coca, sin ningún problema. La prohibición aspiraba a conseguir un mundo libre de drogas. La realidad es que desde finales del siglo XIX cada vez hay más drogas, más baratas, más disponibles y más peligrosas. La prohibición quiso acabar originariamente con 3 plantas, lo cual hasta casi podría haber sido factible. Son 3 plantas, están perfectamente localizadas, máxime desde que se ven desde los satélites, y no se ha conseguido. Al irrumpir las drogas de síntesis, esa finalidad ya es absolutamente imposible. Las drogas de síntesis tienen una gran peculiaridad respecto de las naturales. Las naturales son las 3 plantas y ya está. Bueno, y alguna planta más que se escapa a la fiscalización, como el estramonio, la salvia de los adivinos y algunas más. Las drogas de síntesis no tienen límites. Cada vez que Naciones fiscaliza una sustancia con una determinada composición química, hay varios químicos que a la vez, en cuestión de 2 días, sacan otra en la que hay una pequeña variación molecular que de ordinario lo que hace es producir una sustancia todavía más peligrosa que la que está fiscalizada, pero en todo caso esa sustancia no está fiscalizada. Es decir, que es imposible acabar con las drogas. Cada vez que fiscalizamos una, aparecen 3 más. Mira, en la historia del crimen organizado vinculada a las drogas ha habido 3 personajes históricos que son de película. El primero fue el consigliere, es decir,
ese sujeto que es abogado y consejero, que nunca participa directamente en la acción criminal, pero es el que organiza todo. Después apareció el blanqueador. Cuando las ganancias eran de tal calibre que ya había que empezar a blanquearlas, el sujeto más importante de la organización criminal era el blanqueador. En los últimos 20 años, el sujeto más importante de la organización es el químico, que es el que va eludiendo la prohibición haciendo pequeñas modificaciones. Entonces, teniendo en cuenta que no se ha conseguido la finalidad buscada, no se ha conseguido nada bueno y que los efectos negativos han sido brutales, los efectos de la guerra a las drogas, la corrupción, estados embargados, venenos circulando por las calles, cárceles absolutamente reventadas, bueno, pues algunos preconizamos ir a un sistema de reglamentación controlada. Sí, simplemente como corolario a lo que brillantemente ha contado Araceli, creo que la cuestión básica que uno se tiene que hacer es en manos de quién quiero dejar el mercado, en manos del narco o en manos del Estado. Y creo que la respuesta está clara. Hola, a ver, yo quería haceros una reflexión con todo esto que estamos comentando, ¿no? Pues un poco desde los 9 años que han pasado desde que yo defendía aquí mi tesis sobre la farmacología del cannabinoide, yo creo que lo que falta en el escenario actual es una visión de conjunto. Hay muchos estamentos aquí representados, gente que conoce un segmento concreto de lo que es todo este fenómeno, y es un poco en la coordinación de estas distintas visiones donde verdaderamente los proyectos, donde el avance se cae, ¿no? Porque tenemos el punto de vista del proceso agronómico, del investigador preclínico, de la farmacia, del farmacéutico, es decir, son visiones que no necesariamente están alineadas bien unas con otras. Y solamente para ilustrarlo quería hacer una pregunta para Araceli y otra para José Antonio. Quería saber, cuando has dicho el negocio que supone, te vuelvo a preguntar si te refieres al cannabis terapéutico o al cannabis recreativo, porque sabemos que en 2010, cuando empieza un poco este movimiento, es cuando distintos estados de Estados Unidos desafían la ley federal para hacer programas de cannabis recreativo, porque recordemos que California fue el primer estado en 1996 en legalizar el uso médico y en Canadá desde el 2001. Y sin embargo no es hasta la legalización del uso recreativo cuando toda esta maquinaria empieza a oler el negocio, ¿no? Y quería saber, en tu visión de un potencial programa de cannabis médico en España, si esto choca o no, o cómo se articula con el hecho de que en España haya 2 medicamentos aprobados basados en fitocannabinoides, producidos por una farmacéutica británica y distribuidos por Alpiral, es decir, que cumplen con todos los requisitos y siguen todas las vías de comercialización. Es cierto que tienen otras limitaciones en su aplicación, de indicación y de otra serie de cosas, ¿no? Pero bueno, entender cómo, si tú contemplas esto como un choque de intereses o como un conflicto legal o no. Y después, para José Antonio y para Manolo, como una imagen más que mil palabras, yo cuando recibí el libro que me lo mandó Araceli, me llamó mucho la atención el cuentagotas. Me llamó mucho la atención. Porque es cierto que es, digamos, los programas clásicos de cannabis medicinal aportan, o sea, el paciente tiene acceso tanto a cannabis herbal, al cogollo, a la flor, que pueda estar más o menos caracterizada, también contando que es un producto agrícola que es difícil de estandarizar cuando hablamos de unos parámetros farmacológicos, farmacéuticos, y es por eso por lo que el siguiente paso, quick and dirty, por así decirlo, lo más barato es hacer un extracto que se diluye en un aceite vegetal. Entonces, ¿creéis que con el conocimiento que tenemos de la farmacología cannabinoide, de las limitaciones que tiene, sobre todo de cara a sus efectos adversos, su farmacocinética, ¿creéis que hay espacio para un desarrollo farmacéutico basado en sistemas de liberación controlada, por ejemplo, o en rutas de administración alternativas a la ingesta, que produce después un paso hepático y así, que merece la pena explorar, o que verdaderamente el aceite es un poco el estado del arte y a lo que deberíamos aspirar ahora mismo? Bueno, tú también
Has hecho facilita la pregunta, ¿eh? Pero bueno, a ver, efectivamente, lo he dicho antes, están apareciendo nuevos actores. Algunos se están reciclando, otros están saliendo claramente. Digamos que el movimiento cannábico más antiguo, más clásico, ya queda un poco de las cavernas, pero están apareciendo nuevos actores. ¿Qué es lo que está llamando a esos nuevos actores? ¿El medicinal o el recreativo? Yo creo que las dos cosas. Lo que pasa es que respecto al medicinal tenemos más posibilidades de que ocurra de una manera inmediata y de hecho en realidad ya está ocurriendo. Si es que en España se está produciendo. Lo que pasa es que no se lo damos a un señor de Murcia, se lo estamos dando a un canadiense, pero en realidad ya ha pasado. En realidad esto ya ha pasado. Que probablemente esa sea la vía de entrada incluso a que la propia industria empiece a ensayar para luego estar preparada para el recreativo, pues es más que probable. Es decir, eso a mí no me cabe la menor duda. Y dices tú, choque o conflicto. Hombre, sí hay un cierto contrasentido efectivamente con el tema del Sativex. Dices, pero bueno, ¿está prohibido o no está prohibido? Si no está prohibido, ¿por qué lo reembolsa la Seguridad Social? Sí, pero bueno, esa es la indefinición a la que me he referido antes, pero viene desde Naciones Unidas. O sea, cuando Naciones Unidas a una sustancia te la califica a la vez de droga prohibida o precursor prohibido y a la vez de medicamento esencial, algo está fallando en el sistema. Aquí esa contradicción también se está produciendo, pero casualmente se ha salvado en el mundo comercial y no a lo mejor en el mundo del cultivo. Bien. Estas son cosas que pasan. Y respecto al otro que decías, la alineación de los actores, sí, yo creo que lleva razón. Bueno, nosotros en nuestra medida ya estamos empezando a alinearnos, ¿no? Y va a haber más actores, o sea, va a haber muchos más actores. En ese nuevo escenario donde están empezando a aparecer personajes casi en busca de autor, guerra o paz. Bueno, pues eso es lo que habrá que empezar a negociar a partir de ahora. Es decir, ¿queremos que alguien se quede fuera? ¿Preferimos pactar con el que nos va a echar? Yo casi prefiero pactar con el que nos va a echar. Pero bueno, también hay que situar las cosas en su sitio. La academia y un cierto sector de la sociedad civil lleva ya mucho tiempo. O sea, no somos los nuevos. Entonces, bueno, la antigüedad también es un grado. Venga. Buena observación. Realmente es una cuestión artística en la que, bueno, yo creo que yo al menos no había reparado. En cualquier caso, ahora remirándolo, aquí hay un aceite y hay un preparado herbal. Es decir, los dos aspectos son tan visibles, el uno como el otro. Hay un capítulo, el capítulo 2, escrito por Cristina Sánchez, sobre preparados de cannabis medicinal, incluyendo las medicaciones. Ningún país que se ha planteado la regulación del cannabis medicinal, como bien sabes, se ha planteado el dilema de medicamentos o programa de dispensación, sino medicamentos y programa de dispensación. Porque no nos engañemos, y tú lo conoces bien por la farmacología, el sistema cannabinoide y las propiedades físico-químicas de estas sustancias. La única manera que tenemos hoy en día de conseguir un rescate sintomático rápido, es decir, en minutos, para espasticidad, para dolor, para convulsiones, etcétera, es con cannabis herbal, vaporizando cannabis herbal. Cualquier otra vía de administración que se haya ensayado hasta ahora, parches, vía oral, vía oromucosal, etcétera, son vías muchísimo más lentas que no permiten un rescate hasta el cabo de 45, 50, 60 minutos, cuando menos. Entonces, lo único que tenemos hoy en día a lo que agarrarnos, lo que tienen los pacientes, muchas veces necesitados de rescate sintomático rápido, es vaporizar cannabis herbal. No existen ensayos clínicos controlados, doble ciego, autorizados, etcétera, con vaporización de cannabis herbal. No existen. Tampoco existen ensayos clínicos de ese estilo para ver si la música o el sexo son buenos para la salud, y lo seguimos usando. Entonces, el cannabis hay que usarlo con cabeza, hay que usarlo racionalmente. Conocemos bien la farmacología, conocemos bien la composición, siempre que sean obviamente preparados bien estandarizados, y obviamente los medicamentos lo son por definición, pero hoy en día yo creo que los pacientes necesitan algo más que las medicaciones aprobadas hasta hoy en día, actualmente, con vías de administración muy lentas por definición, vía oral y vía oromucosal, y por ello los programas de prescripción de cannabis medicinal, lo que añaden desde mi punto de vista puramente científico, no meto en ninguna cuestión ideológica, también podría meterme, pero exclusivamente científico y farmacológico, es que el paciente tiene a su mano
una vía de rescate sintomático rápido. Y creo que eso ya es motivo suficiente para explorar esa vía. Sí, como responsable de la edición del libro, en la parte material, fue el artista el que decidió esto. Vimos que era mezclar lo que era la planta con su posible aplicación, como afeite en este caso, y se dio para llamar la atención. Coincidiendo con lo que dice Manolo, hay un aspecto importante, y es que medicamentos hay muy pocos y todavía de poca utilización práctica. El medicamento sería lo ideal, bajo mi punto de vista, que soy químico. Entonces hay que ir a por ellos. Pero mientras tanto, el afeite puede solucionar muchos problemas siempre que lo controlemos adecuadamente y demostremos lo mejor posible para qué vale, de qué forma vale, y controlemos concentraciones, cantidades y posibles contaminaciones. Y luego otras vías de administración para ver las ailas. Nosotros en concreto presentamos una, al Parque del Film, presentamos en mal momento, cuando la crisis, que era muy interesante, no la voy a decir por si la podemos vender en su momento, pero sí hay vías muy interesantes de administración, incluso de los vegetales, ¿no? Parece que entonces habría que desarrollarlas, encontrar el caballo blanco que las comercializara, ¿no? Y investigar sobre cómo hacerlo. O sea, que vías podría haber otras, pero por ahora, si tenemos el afeite que sí puede dar solución hasta que tengamos más medicamentos, controlar el afeite y darlo adecuadamente. Y bajo control médico, entrenando al médico para que lo sepa cómo hay que hacerlo. Ese es mi... Era allí lo que... Buenos días, soy futuro alumno de Manuel de química. Recogiendo la pregunta anterior sobre la legalización de las sustancias, se me hace un poco extraño que en el Estado se pueda dirigir el comercio con sustancias tipo cocaína, tipo drogas de síntesis o algunas bastante más duras. Y la pregunta es, ¿qué modelo de producción y distribución se puede plantear desde el Estado respecto a estas sustancias? Bueno, ¿estas sustancias te refieres al cannabis o a las otras? Cannabis, drogas, en general, cualquier droga que no sea alcohol, tabaco, de estas que no son tan agresivas, muy interpretadas. Por ejemplo, la cocaína, no veo una posible comercialización al público en general, ni recreativa ni terapéutica. Me gustaría investigar en ello. A ver, hay muchas sustancias que tienen un uso recreativo y tienen un uso terapéutico simultáneamente. Bueno, primero sería una discusión larga y tampoco tenemos tiempo, establecer los límites entre qué es terapéutico estrictamente hablando y qué es recreativo, porque una sustancia como el cannabis usada, entre comillas, recreativamente, es decir, de forma no controlada, que puede permitir a algunos usuarios pues quitarse la ansiedad, quitarse el estrés, dormir mejor, conciliar mejor la risa, entablar mejores relaciones con su entorno, tener un estado de ánimo más elevado, tener analgesia, etcétera, pues eso es terapia, no es terapia, pues probablemente sí sea terapia en términos de salud mental. Entonces, las fronteras son muy difusas. Normalmente, cuando decimos o distinguimos entre una droga y un fármaco, no se refiere tanto ni a la naturaleza química de la sustancia, ni siquiera a la seguridad de la sustancia, porque hay sustancias que se utilizan como fármaco, por ejemplo, los opiáceos, que han matado en Estados Unidos muchísima más gente en los últimos años que cualquier droga de la calle, cualquier droga ilegal, no digamos ya que el cannabis. Y hay muchos otros ejemplos, como mencionaba antes Araceli, barbitúricos, benzodiazepina, etcétera, que tienen un poder de adicción mucho más fuerte que el cannabis, por ejemplo, y se utilizan como medicamentos, mientras el cannabis se utiliza normalmente, por lo menos aquí en nuestro país, como sustancia de abuso. Es más, el cannabis se considera hoy en día en España una droga de abuso, cuando en los años 20 se consideraba un medicamento. Y hoy en día Canadá lo considera tanto un medicamento como una sustancia recreativamente regulada. Es decir, el concepto de qué es droga y qué es fármaco depende de muchas fronteras que muchas veces son muy, muy laxas y que no son tan fáciles de establecer. Esencialmente las diferencias son uso controlado o no y uso dirigido o no a paliar los síntomas o intentar evitar la progresión de alguna enfermedad concreta. Lo que pasa es que en ese terreno, como te decía antes, en el campo de la salud mental es muy difícil establecer las fronteras entre lo que es una sustancia usada como droga o como fármaco. Las benzodiazepinas. Las estadísticas dicen que en nuestro país hay un 10% de personas que utilizan benzos para dormir, 1 de cada 10. Bueno, pues las mismas estadísticas nos dicen que aproximadamente la mitad los utiliza con receta y la otra mitad las utiliza sin receta, se las pide a un amigo, se las pide a otra persona. La primera mitad, en términos estadísticos, serían gente que utiliza un medicamento
La segunda mitad, en términos estadísticos, sería gente que se está drogando. La sustancia es la misma, sunorfidal, lexatin, etc. Pero ahí tenemos esa frontera tan fina y tan poco establecida entre una droga y un fármaco. Bueno, hecha esta salvedad, y yo en principio hablaría más de sustancias neuroactivas o psicoactivas o que tienen efectos sobre el sistema nervioso, algunas obviamente con mayor poder adictivo, de toxicidad, de sobredosis, de morbilidad, mortalidad, etcétera, sobre todo los opiáceos y después, como bien has dicho, los psicoestimulantes, cocaína y sobre todo sus derivados más tóxicos como el crack, y luego sustancias que tienen menos poder de adicción y que están asociadas a una morbilidad y mortalidad mucho menores, como son los cannabinoides o los enteógenos, que apenas matan, por no decir no matan, en ningún país, bajo ningún tipo de uso, incluso de mal uso, ¿no? En ese contexto, bueno, pues tenemos estudios, obviamente, en el campo del cannabis, tenemos estudios también con muchos enteógenos en el campo del terreno de la salud mental, estudios que son muy difíciles de llevar a cabo y que están muy lastrados por la fiscalización de estas sustancias de las que ya había hablado Araceli. Es decir, la fiscalización por Naciones Unidas no solo impide a los usuarios recreativos usar estas sustancias de manera segura, tanto desde una perspectiva jurídica como de una perspectiva de seguridad medicinal. No se sabe lo que estás tomando cuando lo compras en el mercado negro, sino que también ha lastrado enormemente la investigación clínica, la investigación científica sobre estas sustancias. Llevar a cabo estudios de laboratorio, y no digamos ya clínicos, con cannabinoides, con enteógenos, por ponerte dos ejemplos, es extraordinariamente complicado en términos administrativos. Cualquier inversor al que quieras recurrir se echa para atrás en cuanto ve todo el papeleo y todas las complicaciones que eso tiene. Entonces, sí hay formas de regular las sustancias que nos permitan un marco más seguro de utilización por los usuarios, nos permita avanzar probablemente en futuro de manera mucho más dinámica y mucho más eficaz en sus posibles propiedades terapéuticas, y por supuesto el Estado tiene capacidad de sintetizar estas sustancias y de dispensarlas en un marco regulador como considere oportuno, como bien comentaba Araceli, de manera mucho más, valga la redundancia, controlada y regulada de lo que existe hoy en día. Simplemente, si pones una limitación de edad a partir de los 18 años, pues ya estás restringiendo el mercado de manera muy significativa. Hoy en día, para un chico, como decía Araceli, de 15 años, es mucho más fácil conseguir una sustancia ilegal que conseguir alcohol, a no ser que el alcohol se lo consigan otra gente, pero realmente por ley está penado la utilización de la venta de alcohol a mayores de 18 años. Y obviamente estas sustancias se podían vender en lugares adecuados, dispensar de formas adecuadas y bajo unas pautas bien determinadas. Es la diferencia, como decía Araceli, la regulación no es liberalización, al contrario, la regulación es establecer unas reglas del juego para saber quién y cómo puede acceder a las sustancias bajo un régimen de mayor seguridad jurídica y sanitaria. Régimen que obviamente falla desde los pilares en el marco actual de la prohibición. A ver, respecto de la pregunta más general que has hecho, ¿con qué sistema se podría? Vamos a ver, básicamente nosotros nos podemos plantear tres escenarios de manejo de drogas, ¿eh? Uno es que el Estado regule y ceda el negocio a la empresa privada. Otra es que el Estado mantenga un monopolio sobre la producción y la dispensación. Me vale cualquiera de los dos, hay quien preferirá uno, quien preferirá otro, puede haber incluso mucho de ideológico en esa decisión, pero de entrada me valen cualquiera de los dos, porque el otro es que lo controle un narco. El narco nunca le va a pedir el DNI a un chaval, ni le va a explicar cuál es la dosis, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son las interacciones, ni tan siquiera le va a decir cuál es la composición química de la porquería que le ha vendido. Solo basta pensar en lo que fue la verdadera crisis de la heroína. La gente no se moría por sobredosis de heroína. Eso es lo que al principio certificaban los médicos, hasta que un buen día se dieron cuenta que no era verdad, porque la víctima aparecía con la aguja todavía puesta. Es decir, no había muerto de sobredosis de heroína, que tiene una ventana de salvación de aproximadamente 8 horas con naloxona. Morían en el acto. Entonces se empezó a cambiar lo que se ponía en los certificados de defunción, ya no era sobredosis de heroína, sino muerte por reacción aguda. ¿A qué? A la ilegalidad.
a la porquería con la que han cortado eso, porque realmente no se sabía de qué fallecían. Entonces, la opción es que controle el Estado con un monopolio o cediendo al mercado, o que siga controlando el narco. Yo comprendo que la prohibición ha hecho magníficamente sus deberes y tiene la mejor herramienta de marketing de la historia, porque incluso las personas que tienen conocimientos científicos siguen teniendo miedo a la droga. Además, se habla de la droga en singular. No se distingue la heroína del cannabis, porque ese es el gran éxito de la prohibición, decir que son todas iguales, todas igual de peligrosas y que hay que prohibirlas todas. Y meten en el saco también a la hoja de coca, que es que resulta que no es droga. No es droga y tiene el mismo grado de fiscalización que la heroína, lo cual es incomprensible desde el punto de vista científico. Y entiendo que da vértigo, pero porque la prohibición ha hecho muy bien sus deberes. Fíjate tú que cuando has anunciado la pregunta has dicho, bueno, quitando el alcohol y el tabaco. ¿Por qué? Porque no son drogas. Son drogas. Lo que pasa es que son las drogas del primer mundo, las que domesticamos desde el principio, y cuando se establecieron las listas de sustancias prohibidas, naturalmente los países occidentales potentes, fundamentalmente Estados Unidos y algunos países europeos, dijeron no, pero las drogas de Sudamérica y de Asia, las nuestras no, nuestro tabaco y nuestro alcohol no. Y bueno, yo creo que si un científico hiciese un análisis verdadero de los efectos del tabaco y los efectos del cannabis, sacaría conclusiones bastante sorprendentes. Todos conocemos a mucha gente que ha muerto de cáncer de pulmón o de cirrosis hepática. Muertes por cannabis no se conocen. Entonces, ni tan siquiera, o sea, yo entiendo el vértigo, incluso a mí a veces cuando lo enuncio me da un poco de vértigo, pero lo que es cierto es que la prohibición ha demostrado que es de todos los sistemas posibles el peor. Cuando para poner en pie la prohibición, y cojo solo 6 años y solo un país, México en el sexenio Calderón, para poner en pie la prohibición se lleva por delante a más de 1 millón de personas para hacer la guerra contra las drogas. Habría que pensar cuántas personas murieron en México durante esos 6 años por el consumo de las drogas, es decir, por la composición química de las drogas. Desde luego 1 millón para nada, para nada. Entonces, cierto es que da vértigo, insisto, sobre todo porque ninguno de los que estamos vivos hemos vivido la permisión, porque la prohibición realmente empezó a finales del siglo XIX. No queda ningún sujeto vivo que pueda contarnos cómo era la permisión, aunque hay muchísima documentación histórica, pero a lo mejor hay un ejemplo más cercano, el alcohol, la ley seca y la permisión. Permisión regulada. ¿Qué ha sido mejor? Obviamente la regulación. La ley seca fue un desastre. Pues respecto de las otras sustancias, pensamos que puede ocurrir lo mismo. Respecto del cannabis, no es que lo pensemos, es que ya tenemos evidencia de todos los países donde se ha reglamentado. Sí, simplemente una cosa ilustrativa que se me ha venido a la cabeza. Todavía que cuando vas en la carretera conduciendo te encuentras en los paneles, atención, controles de alcohol y drogas. Alcohol y drogas. Cuando eso es que está tan introducido en su consciente colectivo, pero es lamentable que desde la DGT todavía se siga hablando de alcohol y drogas. Las cifras oficiales del 2017 es que el alcohol directamente causó 12.000 muertes en España, cuando todas las drogas ilegales juntas mataron a 450 personas, la inmensa mayoría en opiáceos o en policonsumo, sobre todo con psicoestimulantes. Entonces tenemos una inercia todavía mental y auspiciada, por desgracia, todavía desde nuestra administración, de que el alcohol es un néctar, es un elixir, es un juego, mientras que el resto son drogas, ¿no? Y realmente pues, no es así, no existe ningún criterio científico para sustentar eso. Bueno, muchísimas gracias. Tengo de verdad grandes deseos de leer el libro, y continuando un poco en la línea de lo que estabais manifestando en estos momentos, y un poco yo creo que las políticas cambian también en función de cuáles son las pulsiones, ¿no?, de la opinión pública, porque bueno, esos son votos, luego, en cualquier caso. Y habéis hablado de distintas posibilidades y de distintos momentos con respecto al cannabis, en estos momentos de ventanas de oportunidad, ¿no? Yo, y dada esa asociación de drogas, todo drogas, lo que os quería preguntar es
hasta qué punto, desde una postura personal, quiero decir, absolutamente como la que hemos manifestado, de desregulación y despenalización, hasta qué punto, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es una cosa muy interesante, porque es desde el medicamento que se va a la adicción a la heroína y el crecimiento, de hecho es una de los grandes problemas médicos en estos momentos de Estados Unidos, pero que se inicia precisamente con la receta médica de un medicamento. ¿Hasta qué punto esta situación no puede ser aprovechada una vez más por todos estos movimientos anti-legalización, anti-prohibición, etcétera, etcétera, dado que Estados Unidos no es cualquier país, sino que es quien marca de alguna manera políticas a nivel general, teniendo clarísimo que no tiene nada que ver el cannabis con la heroína, etcétera, etcétera. Pero bueno, a nivel popular, ¿no? Las drogas, y de pronto Estados Unidos, algo que parecía que había desaparecido, y tenemos otra vez a la heroína. Bueno, sí, iba a comentar solo, es muy buena observación la que has hecho y de luego es una cuestión muy relevante. La cuestión es todavía más compleja porque en realidad en el año 2017 en Estados Unidos hubo 64.000 muertos por sobredosis de opiáceos. La mayoría de ellos no son por heroína, son por opiáceos de prescripción. Es más, por opiáceos de prescripción comprados en el mercado negro. Es decir, la historia es mucho más rocambolesca porque se pasa del opiáceo de prescripción a la heroína, se hace un adicto al opiáceo, el opiáceo no lo puede conseguir por las vías legales, lo consigue mucho más barato y otros opiáceos más fuertes en el mercado negro, y al final lo que se consigue es una relación multifactorial entre todos los aspectos de la farmacología de los opiáceos y el mercado negro y el mercado blanco. Es cierto que de esa manera las lecturas son infinitas y la tergiversación de la información se puede hacer desde muy distintos prismas, pero yo creo que eso es una prueba más de que necesitamos otro marco regulador, de que esto no funciona y de que necesitamos realmente un sistema, como decía Araceli, hay muchos modelos, un modelo más estatal, un modelo de empresas privadas controladas por el Estado, en cualquier caso siempre va a haber un control estatal en cuanto a controles de calidad, cómo se dispensa, etcétera, y todos los modelos mixtos que haya entre medias, y de hecho en el cannabis ya empieza a verse modelos mixtos más privados, más estatales, etcétera. Pero bueno, yo creo que la lectura es que la situación es extraordinariamente compleja y que tiremos de donde tiremos, necesitamos marcos reguladores diferentes. Sí, abundando en la pregunta que has hecho, efectivamente, cuando se empieza a manifestar y a reconocer en la prensa la crisis de los opiáceos, que en realidad empezó en el año 2000, lo que pasa es que han sido los últimos años en los que se ha levantado la verdadera alarma, pues uno de los miedos que se tuvo en todos los grupos, digamos, que abogan por las reglamentaciones, que se utilizase esto como decir, mirar lo que pasa con las drogas, encima vamos a andar legalizándolas. Pero la verdad es que el argumento afortunadamente se les ha vuelto al revés. Se les ha vuelto al revés por una sencilla razón, porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos con los opiáceos no es consecuencia fundamentalmente de la composición química de esas sustancias, sino que es consecuencia de un sistema político y de salud absolutamente irracional, donde ha privado el interés económico de las farmacéuticas, donde las farmacéuticas mintieron sobre los verdaderos efectos de la oxicodona y del oxicotín, diciendo que no tenía ningún tipo de efectos secundarios, que no tenía ninguna propensión al abuso, que era prácticamente imposible engancharse. Entonces ha ocurrido justo lo contrario, se ha dicho, bueno, es que dentro de que se quiera reglamentar hay sistemas buenos y malos, y evidentemente el de Estados Unidos respecto de la oxicodona ha sido malo, porque se han saltado la escalera analgésica, es decir, en Estados Unidos, como tienen ese sistema médico tan peculiar, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que era más fácil para las compañías que tienen los seguros privados a una señora que le dolía un poco la espalda darle la oxicodona que hacer lo que se hace en un país civilizado, que es decirle 20 sesiones de rehabilitación y mientras ibuprofeno. Y solo si no soporta el dolor, un poquito de tramadol.
Allí han ido directamente a lo máximo. ¿Qué es lo que han hecho? Enganchar a toda la población. Pero se han enganchado no en las calles, se han enganchado en los consultorios médicos y en los hospitales. Ha sido tan brutal la consecuencia, tan grande la negligencia, tanto el dinero que se ha movido, que se han llegado a crear revistas científicas y líneas de investigación para decir que la oxicodona no tenía ningún efecto secundario, que el argumento en realidad se ha vuelto contra ellos y se ha hecho, donde esté una buena legalización, que se quite cualquier otro sistema. ¿Cuál es cualquier otro sistema? La mala legalización o directamente la prohibición. Ha habido un dato que además ha servido para revertir ese miedo que originariamente teníamos, que es un estudio de la Universidad de Pensilvania que ha demostrado que en aquellos estados de Estados Unidos donde está legalizado el cannabis medicinal, que son 31 estados más el DC más Puerto Rico, en esos lugares las muertes por sobredosis de opiáceos han bajado un 25% desde el momento en el que se ha empezado a dispensar cannabis medicinal. En definitiva, la crisis de los opiáceos, en fin, no quiero decir que nos haya venido bien, pero que sí ha servido, sobre todo con este estudio, para decir donde hay cannabis medicinal legal, hay menos incidencia de muertes por opiáceos ilegales. Entonces, afortunadamente no ha sido un argumento en contra, sino más bien casi al contrario, a favor. Bien, con respecto a la pregunta de efectos secundarios, y se ha hablado de la heroína, etcétera, en el caso del cannabis es una cosa que en el instituto tratamos también de tener en cuenta, claro, la presentación debe ser muy leve, ¿no?, muy rápida, y es qué efectos secundarios puede tener el consumo de cannabis bajo el punto de vista recreativo o bajo el punto de vista medicinal. Bajo el punto de vista medicinal y el recreativo, si el cannabis puede afectar efectos cardíacos, efectos pulmonares, efectos hepáticos, efectos psicológicos o psiquiátricos. Eso marca que, como ya hemos visto, no todos los consumidores tienen esos problemas, pero hay subgrupos de riesgo que tenemos que definir adecuadamente. Entonces, bajo ese punto de vista, en el recreacional, en concreto el Instituto, hicimos un estudio para la Comunidad de Madrid y hemos hecho unos vídeos para chavales de 12 a 16 años, de 17 a 25 años, sobre mitos asociados al consumo de cannabis, que puede ser positivo. Luego eso es la parte, digamos, educativa, en este caso recreacional. ¿Qué pasa en el caso medicinal, que es el que nos interesa ahora? Pues, por ejemplo, tú coges el prospecto del Sativex y todo esto que yo estoy indicando que sabemos que los cannabis pueden hacer, ellos marcan que a los pacientes con los que se trabajan los clínicos tienen que tener en cuenta pues eso, su historial cardiopático, su historial renal, etcétera, etcétera. Luego eso es lo que tendríamos que nosotros como instituto, a través de los próximos libros, o en este ya se apunta un poquito, indicar, vamos a ver, ¿cómo se puede hacer el consumo teniendo en cuenta la existencia de sus grupos de riesgo? ¿Cómo identificar esos grupos? ¿Qué habría que hacer para evitar, por lo tanto, en esos casos? Y luego también las interacciones medicamentosas. Cuando tú das, por ejemplo, cannabidiol o cannabidiol más THC a una persona que está tomando otros compuestos, puede haber interacción medicamentosa. Luego, eso es lo que tendremos que enseñar a controlar, y es lo que ha ocurrido en Estados Unidos en este otro caso de efectos secundarios. Cuanto mejor lo tengamos estudiado y tengamos nuestro vademecum y nuestro prospecto de aproximación al médico que lo va a aplicar y al paciente que lo va a consumir, será una ventaja mayor para evitar este posible tipo de riesgo secundario. ¿No hay más preguntas, no? Bueno, pues concluimos aquí. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, las preguntas y la compañía. Gracias.